Bueno, pues aquí tenemos los procesos, lo que es para el perfil para imprimir una pieza. Vamos a trabajar sobre un perfil de PLA, que es lo que más se usa por encima para ver las opciones. Y bueno, aquí tenéis primero esta pantalla en la que podéis ver el nombre del proceso, el tipo de perfil. Aquí podéis tener perfiles para los distintos materiales. Y bueno, aquí lo primero que nos encontramos es el porcentaje de rellenado, que es el relleno de la pieza. Si queremos una pieza con el 100% de relleno, o ya el relleno que queremos aplicar. Yo por defecto suelo tenerlo siempre en 15. Y bueno, esta primera pestaña de extrusor pues nos va a hacer indicar el diámetro de boquilla. En mi caso tengo una de 0,4, multiplicador de extrusión, que va a 1, ancho de extrusión, bueno, yo lo tengo puesto manual 0,45. Y aquí hay una cosa importante que son el control de las retracciones. Retracciones son los pequeños hilillos que nos deja la impresión. Estos valores tengo que decir que dependen mucho del sistema que uséis. Si usáis un sistema de Bowden o si usáis un sistema directo, evidentemente que yo tengo una distancia de setación de 7 milímetros para la Tego Tornado, la que tuve que ampliarle, y una velocidad de retracción de 35. Deciros que esto depende también mucho de la impresora que tengáis, del tipo de extrusor. No es lo mismo un sistema directo que un sistema Bowden. Y bueno, aquí hay que jugar con los valores y ver el que mejor resultados dé. En cuanto a capa, pues aquí vamos a ver una cosa importante, que es la altura de capa, ¿no? Contra menos altura de capa tengamos, pues más calidad nos va a sacar la pieza. Bueno, esto ya depende de la altura de capa que queramos aplicar a la pieza. Normalmente una altura de capa es 0,2, una capa bastante interesante en cuanto a definición. La podemos hacer también de 0,1. Evidentemente los tiempos aumentan. Y bueno, yo creo que con una altura de capa de 0,2 ya se pueden conseguir resultados bastante interesantes. Evidentemente, cuando a lo mejor la calidad no nos importa tanto, pues podemos subirla a 0,3 o incluso a 0,4, tan fácil como cambiarlo aquí y almacenarlo. No tiene más. Normalmente, bien. Y aquí tenemos las capas superiores, las capas de fondo sólidas. Estos son el número de capas que va a tener la pieza en cuanto a capas superiores de cierre y las capas de fondo sólido. Normalmente se trabaja bien con 4 capas, es lo que más o menos se pueden poner. Y luego una cubierta de contorno, o el cubierta contorno perímetro, que es el perímetro alrededor, que yo lo tengo definido en 3 capas, que creo que es, bueno, el revestimiento yo creo que es suficiente. Por lo demás, esto no hay que tocarlo mucho, de dentro hacia afuera. La altura de la primera capa, yo lo tengo en este perfil al 90%, quizá algo menos, del 0,2. La anchura, pues el 100%, y la velocidad de la primera capa, que aquí te deja pues definir que si tú, por ejemplo, imprimes a 60, pues aquí le dices que la primera capa lo haga a un 40% de esa velocidad, o sea, estamos hablando por debajo de los 30 milímetros por segundo. Normalmente es importante que esa primera capa salga bien. La siguiente pestaña, que son adiciones, no mucho más. Esto es para crear una especie de falda o borde de las piezas. Usar falda o borde, si os fijáis, si le damos aquí a preparar para imprimir, que sería ya para generar la pieza, aquí se genera una especie de falda o borde alrededor de la pieza, que es lo que definimos ahí, esta falda o ese borde. Si yo desactivo esa opción, si yo lo quito, veréis que alrededor de la pieza no se genera nada. ¿Veis? Sale la pieza directamente y prácticamente, bueno, ahí porque está activado el tema de generar los soportes, pero esta pieza, cosa que vamos a ver ahora, si quitamos los soportes aquí,
Veis que ya no sale ninguna falda o borde. Se imprime la pieza sin ninguna falda o borde. Bueno, esto ya es un poco a cuestión de gusto. Yo muchas veces dejo la falda o borde por si imprimo varias piezas, pues por lo menos me aseguro, en caso de que alrededor hay una separación con esa falda o ese borde. Pero ya te digo, no es fundamental. Esto en cuanto a ediciones. Esto de aquí, usar balsa, pues no lo he usado nunca, pero esto lo que hace es que crea una especie de balsa o de apoyo, digamos, debajo de la pieza. Ya digo que yo no lo uso, con lo cual tampoco vamos a entrar mucho en este tema. Bueno, para el ABS, algunos comentan que es bueno usar una balsa. Yo la verdad que con el ABS de momento he tenido poca experiencia, pero bueno, ya digo que esto de aquí tampoco vamos a entrar en mucho porque yo no lo uso ni vamos a estar aquí de lleno. El relleno, pues bueno, es lo mismo que hemos visto aquí arriba, solo que aquí, como veis, 15%, superposición de contorno. Bueno, son simplemente algunos parámetros más, ancho de extrusión del rellenado. Con esto, combinar relleno cada una capa, multiplicar el relleno cada vez, que podemos decir que haga un relleno cada 2 capas, pero bueno, lo lógico y lo normal es que, bueno, o por lo menos yo como tengo así, es combinar el relleno de cada una capa. Y esto, bueno, desplazamiento del ángulo de inserción interna. Digamos que con estos valores lo que consigue es que la capa de relleno, si le damos aquí a imprimir, ¿vale? Vamos a preparar para imprimir. Eso es. ¿Veis el relleno? Que tiene los ángulos que hemos definido ahí de 60 y de 45 entre sí, y hace este relleno triangular, que bueno, es el que estamos usando para rellenar las piezas. No es fundamental si se puede crear cualquier otro relleno, pero yo tengo como base ese relleno y la verdad es que funciona bien. Luego la pieza se comporta bastante resistente con estos parámetros. Ya digo que eso ya es cuestión un poco de que probéis o de que veáis cuál os viene mejor, pero ya te digo, este suele funcionar bastante bien. El tema de los soportes, bueno, esto es un tema bastante complicado por decir. Hay piezas que necesitan de soporte. Soporte, pues hay piezas, como por ejemplo esta que hemos cargado aquí ahora, que como veis, pues aquí necesitaría generar un material de soporte, porque si no podríamos tener problemas. Y si nos vamos aquí, generar material de soporte, deciros que esto, configuración, es un poco, te puede servir como base, pero cada impresora es un mundo y ya lo digo que tenéis que probar, hacer configuraciones, ver qué bien nos va. Yo, por ejemplo, tengo un porcentaje de relleno del soporte del 15%. Una capa base para el soporte tengo 2. Combinar un soporte cada capa. Y luego tengo aquí que dice soporte denso. Tengo capas de soporte denso 3 y el porcentaje de relleno, pues en vez de 15 pasa a 40. ¿Por qué? Porque el soporte, digamos que la parte que apoya con la pieza, pues va a crear 3 capas más densas para que tenga más consistencia. Luego, la resolución del pilar de soporte, que bueno, aquí está puesto 2. Yo esto quizás lo podría aumentar hasta 3 o incluso 4. Estoy haciendo pruebas. La verdad que el tema del soporte todavía es algo que tengo que seguir probando. El ángulo máximo colgante, pues esto ya depende de vuestra impresora, pero y tenéis que hacer pruebas. Es decir, si una pieza tiene un ángulo superior al 60%, pues entonces sí va a generar soporte, pero si el ángulo es más pequeño no lo va a generar. Entonces tenéis que jugar con esto, porque a lo mejor en vuestra impresora con 60 sí necesita soporte y tenéis que poner 50. Ya digo que esto depende un poco de cada uno. Y poco más, ¿no? Una vez que
tenemos seleccionado generar material de soporte. Si le damos a papel para imprimir, veis que ya se generan estos soportes que los tenemos para sujetar la pieza, en el que ya tenemos la configuración de la pieza según le hemos indicado. Ya digo que esto del soporte es algo que no siempre es necesario. Si se puede imprimir la pieza sin soporte, pues mejor que mejor, pero que a veces es necesario. Ya tendréis que jugar con quitar o poner. La parte de la temperatura, bueno, pues esto es sencillo. El extrusor 200, primera capa, a 200 desde el principio. Ya depende del material que fundáis y de la temperatura que necesitéis. Yo el plas suelo imprimirlo a 200 grados, aunque depende también un poco de la marca. Y la cama caliente, que aquí ya le podéis decir cuántos temperatura tiene que alcanzar. Yo por norma general el plas lo imprimo siempre, se puede imprimir en frío, pero yo siempre le pongo 35 graditos, agregar más puntos, es decir, la capa 1 tal, la capa 3 que la temperatura sea otra, en fin, tanto aquí como en el extrusor, ¿no? Pero bueno, no se suele mantener siempre la misma temperatura. Enfriamiento, bueno, pues esto vais a un poco controlar el ventilador de capa, ¿no? Normalmente, como veis, en la primera capa yo lo tengo apagado y el ventilador de capa empieza a funcionar a partir del segunda capa, ¿vale? Esto es lo que se suele hacer. El número de capa 1, velocidad del ventilador, el 60%. Eso es lo que yo tengo más o menos en una capa definida, ¿no? En la capa 1, como podéis ver, yo tengo puesto 0. Y a partir de la capa 2 ya va al 100%. Aquí podéis añadir cualquier punto de referencia más si queréis. No tiene más. No tengo más. Aquí hay una opción para emitir un sonido cuando la velocidad del ventilador se incrementa a potencia máxima de 0. Eso ya es algo que incrementa la velocidad para las capas. Yo esto no uso nada. G-code, pues de aquí, importante sobre todo definir las medidas de vuestra máquina que hemos visto antes, pero aquí en el perfil también es interesante saber el volumen de construcción, pues si ponéis una pieza más grande, pues os lo tiene que decir, y es lo único que podemos destacar de esta opción. Los scripts, bueno, esto es importante porque son los G-codes y tenemos los scripts iniciales y los scripts de finalización de impresión, en los que normalmente se hace lo típico antes de empezar a imprimir, el home, que los ejes se sitúen todos en el inicio, que empieza a calentar el extrusor, que empieza a calentar la cama y que una vez alcance la temperatura se comience a imprimir. Y sobre todo es importante que en el script de finalización pues pongamos el extrusor a 0, la cama a 0 y hagamos todo para que se vuelva a su posición y no tengamos problema de que se quede con temperatura. Las velocidades, otra cosa importante, a la velocidad a la que imprimimos, ¿no? Bueno, aquí tenéis que destacar la velocidad de impresión por defecto. Yo suelo imprimir en 60. La verdad que en esto sí he probado bastante. He llegado a poner velocidades de 80, velocidades de 100. Ya depende un poco de vuestra impresora, de lo que dé la impresora, de dónde pueda llegar. Pero deciros que muchas veces el ponerlo más rápido no significa que vaya a terminar antes o que la pieza vaya a salir perfecta. Siempre mejor pecar de velocidad baja que otra cosa. Yo imprimo a 60% por defecto, pero veréis que aquí tenéis la posibilidad de decir velocidad baja para contorno. ¿Qué significa esto? Pues que el contorno se va a hacer a una velocidad del 60% sobre los 60 milímetros segundo. Es decir, si yo pusiera aquí 50%, quiere decir que el contorno sería a una velocidad de 30 milímetros por segundo. Y pues lo mismo para los rellenados de sólidos, que siempre se suele bajar. Lo mismo para la estructura del soporte. Y luego la velocidad de los movimientos del XY, que lo tengo en 70, y la velocidad del movimiento del eje Z, que lo tengo en 5.
ya digo, esto también es cuestión de que probéis, veáis los resultados, puede que necesitéis bajar la velocidad para los perímetros, para el contorno, en fin, pruebas y más pruebas. Otros, pues yo aquí un poco puedo decir, ¿no? Las propiedades del filamento, que tiene que decir 1,75. Aquí si queréis poner el precio del kilo y la densidad en gramos, esto al final los calculo un poco el coste, bueno, aproximadamente, y poco más. Yo de aquí no toco mucho. Y en cuanto a avanzado, pues lo mismo. Aquí lo único que se puede destacar de esta pestaña avanzada es que aquí puedes definir cuándo se empieza a imprimir, ¿vale? O cuándo se detiene la impresión. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos definir varios procesos. Si nosotros quisiéramos hacer una pieza en 2 colores, por ejemplo, pues podríamos decir que comenzara a imprimir a la altura de capa de 0 y detenga la impresión en la altura de capa 10. Esto sería un primer proceso que se podría definir incluso una pausa de impresión y crear un segundo proceso, y en ese segundo proceso pues le diríamos que empezar a imprimir a partir de la altura de capa 10 que habíamos dejado en la otra. Entonces continuaría la impresión y nos daría tiempo a cambiar, por ejemplo, un filamento. Es algo que se podría hacer así con varios procesos. Es una de las utilidades que se le podría dar a esto. Ya eso. Y bueno, básicamente, sin entrar en muchos detalles, esto es lo que te permite comprar el Simplify. Ya digo al principio, no pretendo que esto sea la Biblia, espero simplemente que ayude un poco a cualquiera que esté empezando o a cualquiera que maneje el Simplify y tenga alguna dudilla y pueda ayudar a alguien. Y si os gusta, pues bueno, hacer like y dejadlo en los comentarios alguna duda que tengáis. Si os la puedo resolver, ya os digo que no soy ningún experto en Simplify, pero todo lo que sea a mi mano, pues encantado, y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.